Bendiciones, hermanos. Vamos a dar un poquito de tiempo para los hermanos que se conectan. Ok, muy bien. Les recuerdo que vamos a estar ocupando nuestro documento que no está en Google Drive. Acuérdense que este lo subimos al grupo de WhatsApp. Ok, porque sí vi que algunos, es que no me acuerdo si lo vi en el grupo o lo vi en los mensajes de aquí, que no encontraban este documento, pero porque recuerden que este está únicamente ahí en el grupo de WhatsApp. Es por eso que en el link de Google Drive no lo van a encontrar. Y rápidamente vamos a dar un repaso de lo que vimos el día de ayer, que el día de ayer fue la clase número 12, en donde vimos nuestras palabras de conexión para poder contextualizar de mejor manera en esta parte de la observación. Y acuérdense que teníamos un acrónimo que es TEL, que es la palabra TEL de decir o hablar en inglés. Y estas palabras son las temporales, las enfáticas, las locales y las lógicas. Ok, eso fue lo que vimos el día de ayer. Y vimos algunos ejemplos. Y también vimos que teníamos que tener el contexto inmediato y el general. Pero nosotros ya lo habíamos hecho para esta carta que vamos, bueno, este evangelio que vamos a estar estudiando, que es Mateo, ya lo habíamos hecho. Nada más era un repaso. Entonces vamos a empezar a orar para comenzar con la clase. Padre amado, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos das para poder aprender más sobre tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a despojarnos de todo el conocimiento que quizás está errado en nosotros y poder cambiarlo por la verdad que está en tu palabra. Te pedimos que nos des un corazón humilde y manso para poder cambiar todas estas cosas y así poder siempre caminar pues en santidad, agradándote a ti, no como por un objetivo, sino como resultado de querer conocerte más porque te amamos y porque tú nos amaste obviamente primero. Te damos muchas gracias por este tiempo y te pedimos que todo lo que aprendamos el día de hoy no solamente se quede en un conocimiento vano, sino que lo podamos aplicar en nuestras vidas y que también podamos ser de bendición para los demás. Todo esto para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, ayer sí hubo tarea, mas sin embargo, creo que nadie mandó la tarea. Ahora no vi que mandaran tarea. Era nada más buscar un pasaje el que ustedes quisieran y aplicar estas palabras. ¿Ok? Creo que alguien me envió una tarea, pero me la envió a mí, no la envió al grupo. Porque sí vi que puso un versículo y luego puso, o sea, así como, esta palabra es la temporal. Esa fue la que me lo envió, pero nadie más envió tarea al grupo. Entonces esta tarea todavía queda pendiente y recuerden que las tareas son para que ustedes vayan practicando cada vez más. Acuérdense que se pueden agregar al grupo con los códigos QR que están en mi perfil o el link que está en mi Google Drive. Ahí pueden ver las clases que están en YouTube. Allí en mi link de mi perfil está el enlace a YouTube, el enlace a Google Drive para descargar los otros documentos. Este no está ahí, este está en el grupo de WhatsApp, y también el link de WhatsApp para que todos sepan que lo pueden encontrar ahí en el link que está en mi perfil. Los horarios son pues ahorita a las 12 del mediodía, son horaria Tijuana, de lunes a viernes. Ok, entonces vamos a empezar con la clase número 13. Ya vamos avanzado y ahora sí, ya vamos a pasar a la interpretación. Si se fijan, fue muchísimo contenido de la observación, porque eso es lo que tenemos que estar haciendo. Acuérdense de nuestra regla de oro: mientras más tiempo pasamos en la observación, menos tiempo vamos a pasar en la interpretación, porque va a salir solita. Entonces ahora sí, finalmente, después de 13 clases, nos vamos a ir a la parte de la interpretación. ¿Ok? Entonces, pues vamos a comenzar ya de lleno. Las áreas principales y de importancia para la interpretación
son las siguientes. Y esto ya lo hicimos nosotros en nuestro documento, que ese documento sí está ahí en el link de Google Drive, pero recuerden que esta es una parte más amplia, ¿no? Porque es un estudio un poquito más serio que el que nosotros llevamos con nuestro manual, que tenemos lettering, es más creativo. Entonces, son las mismas cosas, más sin embargo ya saben que yo siempre pongo preguntas. Entonces aquí lo que vamos a tomar en cuenta para la interpretación es el autor, la fecha, el lector o la audiencia, las circunstancias y el propósito. Que si se fijan, yo en el otro documento se las puse como preguntas porque yo soy bien preguntona. Entonces, ¿quién lo escribió? Va a ser el autor. ¿Cuándo se escribió? Es la fecha. ¿A quién se escribió? Es nuestra audiencia principal u original, que es la que tenemos en el otro documento. ¿Y qué pasaba cuando se escribió? Son las circunstancias. ¿Para qué se escribió? Es el propósito. Entonces, pueden encontrar las áreas para interpretar así o mediante preguntas como yo les enseñé en el otro documento, ¿ok? Pero son exactamente las mismas. Y aquí ya no me voy a detener mucho porque esto ya lo vimos en la otra parte del estudio, que fue como la segunda clase o la tercera clase, ¿ok? Entonces ahora sí, lo que va a ser muy importante van a ser estas que sí van a ser nuevas, ¿ok? Las fuentes principales, ¿ok? Para formar nuestra interpretación, porque vamos a tener diferentes fuentes. Y obvio, y la máxima siempre va a ser la Biblia, ¿ok? Los textos bíblicos. Esta es nuestra fuente principal. ¿Por qué? Pues porque es lo que estamos leyendo y lo que estamos estudiando. Y vamos a tener que observar desde Génesis hasta Apocalipsis y nos van a ayudar mucho las concordancias, ¿ok? Que eso lo vamos a ver después, que son esos numeritos, no sé si ustedes se han dado cuenta que aparecen en los pasajes, en donde viene ese mismo, lo que están diciendo, pero en otra parte de la Biblia. En este caso nosotros hemos manejado en Mateo los evangelios sinópticos. Entonces nosotros ya tenemos, por así decirlo, nuestra base de comparación, pues ahí ya fija, y las concordancias también nos van a ayudar con ciertas definiciones, ¿ok? Nos van a ampliar todo este contexto en palabras, más que nada pues en palabras, para nosotros poder tener una mejor comprensión. Y ahorita no me voy a detener mucho aquí porque esto lo vamos a profundizar en el documento que viene, o sea, en el original. Se los voy a enseñar. Ok, en las fuentes. Aquí yo les estoy explicando primeramente que tenemos nuestra principal fuente, que va a ser la Biblia, y obviamente, como yo les he dicho y ustedes ya lo han visto, les digo, vamos a estar utilizando un ¿qué? Un diccionario, pero bíblico. Vamos a estar utilizando una Biblia de estudio, ¿ok? Esas van a ser nuestras fuentes principales. Entonces nosotros despuesito de terminar este documento vamos a tener que hacer nuestro mapa de la aplicación observación e interpretación, y luego aquí vamos a profundizar en estas fuentes que van a ser nuestras herramientas bíblicas. Es por eso que ahorita no me voy a detener en esta parte del estudio, porque posteriormente sí lo vamos a ver más detallado en este documento que es el principal de nuestro estudio, ¿ok? Por eso no me voy a detener aquí porque lo vamos a ver después, ¿ok? También las concordancias, recuerden que si tienen una Biblia hasta el final, casi siempre están hasta el final, ahí pueden encontrar concordancias, ¿ok? Entonces, esto es lo primero, esto es nuestra primera fuente porque obviamente pues es bíblico. Nuestra segunda fuente o nuestras segundas fuentes van a ser extra bíblicas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ya no son bíblicos, ¿no? O sea, así de simple. Van a ser diccionarios, comentarios, historiadores, libros, etcétera, ¿ok? Pero estos diccionarios obviamente ya no son los bíblicos, ¿ok? Ya no son bíblicos. ¿Por qué? O sea, porque yo quiero encontrar una palabra que no venía en el diccionario bíblico, entonces lo voy a buscar en un diccionario normal, o sea, de lengua española o alemán, si estoy leyendo la Biblia en alemán o lo que sea. Y comentarios de otras personas. Ah, pues este fulanito que es un doctor en medicina dice que la Biblia pues es confiable cuando murió Jesús, porque mira, médicamente esto pasó y entonces a fuerza se murió. Entonces estos son comentarios de personas pues que ya no están ahí en el ámbito pues dentro, ¿no?, del cristianismo. Del mismo modo los historiadores nos van a aportar cierta información donde nos van a decir, ah, pues si en el año 2000 se encontraron unas piezas aquí de arqueología que eran egipcias y esto puede ser pues cuando pasaron y ya.
pero no se centra en lo bíblico, sino que nos narran las cosas, o en este caso la historia que pasó, o los comentarios, pues si son de matemáticos, de biólogos, de lo que sea, pues en su ámbito. No es que gire en torno a la Biblia. Entonces, por eso estas van a ser nuestras segundas fuentes, pero sí las hay. Por eso es que nosotros de manera confiable y extra bíblica, pues podemos sustentar porque la Biblia pues es nuestra autoridad, es suficiente, inerrante, etcétera, todo lo que vimos en la primera parte del curso, ¿ok? Entonces sepan que ustedes pueden sustentar y después yo creo que sí vamos a tener la clase en donde podemos sostener nuestra fe, no para debatir, no para cortar orejas, ¿verdad? Sino porque ya sabemos, y tristemente, que ahorita ya la Biblia no es autoridad para el mundo. Antes cuando tú decías, no, pues Dios existe, y tú decías, ¿por qué? Ah, pues porque la Biblia lo dice. Y tenían cierta reverencia y decían, no, pues sí, yo creo que exactamente, apologética. Yo creo que pues sí, porque pues ahí está, ¿no? En la Biblia. Y ahorita si tú ya les dices la Biblia, te dicen, no, pues a mí qué, o sea, a mí no me interesa, porque yo debería dejar de mentir, porque la Biblia, no, pues a mí no me importa, yo no creo en eso. Entonces ahora nos tenemos que apoyar, ya los apologetas pues tienen que hacer una chamba desde antes para realmente llevar el evangelio con fuentes extra bíblicas y ya después que vayan a la Biblia, ¿no? Entonces sí es una chamba bien difícil, hay que orar por todos los que hacen apología, evangelismo también, pero sepan que ustedes pueden sustentar su fe con fuentes extra bíblicas que son confiables, que son sólidas, ¿ok? Y eso luego lo podemos ver porque es un tema también muy interesante y muy pues padre, ¿no? Eso sí le voy a pedir a mi esposo que nos ayude porque a él le encanta mucho la apología y pues él sí sabe todas esas cosas que tienen que saber un apologeta. Entonces vamos a seguir. Es importante que nuestra primera fuente de todo tiene que ser nuestra observación, acuérdense, ¿ok? Si observamos mucho, ya la interpretación va a salir solita y con menos errores, porque pasé mucho tiempo observando. Yo no estuve injertando ninguna cosa que yo pensaba, que yo sentía, sino que solamente observé y la Biblia me está hablando a mí. Yo no estoy intentando meter nada, ¿ok? De la misma palabra de Dios. Después, para enriquecer o apoyar más nuestro estudio, podemos recurrir a fuentes extra bíblicas. Siempre y cuando, o sea, fíjense aquí, siempre y cuando esto es importante, porque luego le metemos ahí nada más cosas que yo les voy a decir con mucho respeto, ¿verdad? Un video de TikTok no es una fuente confiable. Un comentario de Facebook no es una fuente confiable. Que fulanito me dijo, no es una fuente confiable. Y muchas veces yo sí he visto personas que en sus sermones, que son serios, sustentan, es que yo vi en un video de TikTok que esto era así y suena lógico. No, es que no es una fuente confiable. Está muy bien, pero ese video de TikTok, si es confiable, vete a la fuente primaria, no cites el video de TikTok. Si ustedes ya están más avanzados en sus estudios, cuando ustedes hacen su tesis, les dicen, mira, no pongas que sacaste todo de Wikipedia, ¿verdad? Porque imagínate que tu tesis tenga ahí Wikipedia, ¿no? Digo que no tiene nada de malo porque hay cosas que son buenas. Lo malo de Wikipedia es que tú puedes, como gente externa, meter ahí lo que tú quieras y nadie lo revisa por un tiempo y ya después, si estaba mal, ya lo baja, ¿no? Pero ahí en Wikipedia, si ustedes se dan cuenta, yo sé que si ustedes ya hicieron su tesis, pueden irse hasta el final, pueden sacar la fuente, la bibliografía y se van a la fuente primaria. Si Wikipedia o cualquier otro sitio de internet te está diciendo, ah, pues lo sacamos de este libro, no pongas Wikipedia o la página X, ¿no? Sino vete al libro, lee todo eso y de ahí ya sacas esa fuente. Entonces, del mismo modo, si nosotros tenemos ese sentido, esa seriedad para cuando presentamos una tesis de nuestra carrera, pues más para un estudio. Entonces, en sus prédicas, si son maestros, si son pastores, no se dejen llevar por lo que dice un video de TikTok. Aún así, sean pastores reconocidos. Váyanse ustedes a la fuente primaria, porque acuérdense, nosotros estamos aprendiendo a estudiar ¿para qué? Para tener nuestras propias convicciones. Creo que eso lo hablamos en la primera parte, ¿verdad? Entonces, no puedo, por más pastor de sana doctrina que lo admiremos, yo tener el mismo pensamiento que él, porque obviamente él tiene su pensamiento sostenido en sus convicciones. Y a veces yo defiendo a capa y espada a ese pastor, que es un pensamiento correcto, pero yo no tengo la convicción. Entonces, el fruto
yo lo estoy aparentando porque yo no formé mi convicción o mi pensamiento de la nada, sino yo me apoyé en el pastor que yo confío. Y está bien, ¿no? Pero tú tienes que formar tus propias convicciones. Por eso nosotros estamos aprendiendo a estudiar, para que así como ellos hacen ese trabajo desde mucho tiempo, nosotros poco a poco vayamos construyendo nuestras convicciones bíblicas. Entonces les digo, yo sé que es difícil, yo sé que nuestro amigo ChatGPT nos puede resolver la vida muy fácil, o un artículo, y esas son cosas buenas, pero esas son herramientas que nos ayuden a nosotros a formar nuestras convicciones. Y hay que tener cuidado en las herramientas. Acuérdense que yo siempre les pongo ejercicios o comparaciones lógicas, ¿no? Si yo voy a construir una casa y yo sé que voy a vivir en esa casa, pues le meto cemento bueno, que no esté diluido. Bueno, yo no sé nada de cosas de ingeniero civil ni de arquitectura, ¿verdad? Pero pues yo no voy a comprar o no voy a tener un martillo que se le va a caer la punta o la cabeza, no sé cómo se llama, y yo voy a estar batallando y no, pues que ahora ya gasté. Del mismo modo, si yo voy a estar construyendo mis convicciones bíblicas, yo lo quiero hacer con fuentes o cosas o materiales que sean sólidos. Entonces acuérdense que lo que ustedes están construyendo son sus convicciones. Entonces háganlo con esmero y con calidad, porque esos son los fundamentos que ustedes van a tener para su vida cristiana. Entonces, una tarea, una palabra, una fuente que esté bien o que esté mal, sí tiene o repercute mucho en su vida espiritual, para que todo esto lo tomen en serio, aunque sea algo así que veamos de ligerito. ¿Ok? Porque así como nosotros admiramos a aquellos grandes predicadores, pues ellos tuvieron y empezaron de alguna forma como nosotros. El conocimiento se va construyendo. Entonces, sean sabios, ustedes ya saben qué es lo que les conviene, porque ya estamos grandes, ¿no? No estamos como niños chiquitos, o a menos de que haya jóvenes, ¿no? Que todavía no estén ni la prepa y eso, bueno, pues ahí se les perdona un poquito porque apenas están aprendiendo. Pero si ya todos estamos aquí, que la mayoría ya somos gente grande, pues hay que ser sabios y hay que aplicar lo mismo que aplicamos para las cosas que según no nos importan, ¿verdad? O sea, la carrera y el trabajo están como en segundo plano, ¿no? Pero a veces nuestras acciones demuestran que están en primer plano. ¿Por qué? Porque esa seriedad que tenemos para esas cosas no la trasladamos a las cosas que son o están dentro de lo que compete a nuestra espiritualidad o a Dios. Entonces hay que invertir y realmente poner en el primer lugar, no solo de palabra, sino de hecho. ¿Ok? Entonces, esta es una cláusula bien importante, ¿ok? Siempre y cuando sean sanas y concuerden con el texto general de la Biblia, ¿ok? Porque sí, pues ese video o ese predicador, acuérdense que son falibles, pues suena bien lógico y bien padre de acá, pero quién sabe dónde sacó su información y parece bonito, concuerda, pero eso no es bíblico. Cuando yo me voy a un comentario de un historiador, pues mira, sí puede encajar, pero eso no estaba pasando en esa época, no sé qué, o médicamente, pues yo sé que suena bonito, que se paró el corazón, dice, pero no, médicamente, o sea, ya poniéndonos serios con fuentes serias, eso no es posible. Qué bueno que te ayuda tu mensaje, pero no. Entonces, de ese modo yo centro todo y lo hago lo más objetivo y real posible, al original. Porque luego empezamos, les digo, los videos de TikTok, de Instagram, de YouTube, pues todos están bien bonitos, ¿no? Y nos ayudan porque apelan a nuestras emociones, tienen musiquita, etc. Pero acuérdense que lo que nosotros queremos es un estudio serio. Y hay que hay que recordar, acuérdense, siempre dirigir nuestro corazón hacia el centro de la verdad. No de nuestro conocimiento o no de la comodidad o de la emoción, sino siempre por la verdad. Entonces otra vez volvemos a hacer estas preguntas de nuestro corazón, ¿no? A ver, ¿por qué estoy estudiando? ¿Por qué estoy utilizando estas fuentes? A ver, ¿esto me conviene? ¿No debería yo mejor estar en una prédica o en un curso en lugar de buscar fuentes o mi conocimiento, mi alimento en TikTok, etcétera, ¿no? Que esas son las preguntas que acuérdense vimos en la sección pasada. Para que les vuelvan a echar un ojo y las vuelvan a contestar y vayan viendo si van bien o vamos un poquito ya descarriados. ¿Ok? Dice, ¿dónde consigo el libro? Este es en el grupo de WhatsApp. Dice, desarrollar el espíritu y no el cuerpo causa desequilibrio. Pues más bien es una incongruencia, porque pues tú sabes que pues el cuerpo pues es útil aquí, ¿no? Entonces si lo descuidas, quiere decir que realmente pues no has entendido, ¿no? Para qué o de quién es morada tu cuerpo.
Entonces no es como que sea un desequilibrio, sino hay una incongruencia todavía. Ok, allí sí, al final voy a dar toda la información. Ok, entonces vamos a seguir. Necesitaremos también determinar el significado de todas las palabras en el idioma original. Ok, y ahí es en donde vamos a empezar a utilizar otras fuentes que van a ser los números strong. Que acuérdense, los idiomas originales de la Biblia son hebreo, arameo y griego. Lo vimos en la parte número 1. Y descubrir su etimología y estudiar el uso cultural, ¿ok? Que le daba a esa palabra en ese contexto. Eso es muy importante. Porque sí, mira, que te cases o que te pongas un anillo, pues sí, yo ya entiendo, ¿ok? Pero en ese entonces, pues ni siquiera existían los anillos o lo que sea. Entonces yo ya estoy interpretando mal porque lo estoy haciendo desde mi contexto. Entonces hay que, cuando les decía, ¿no? Cuando estudiamos palabras en el idioma original, hay que entender que la estructura cambia, la gramática cambia, entonces tenemos que tener mucho cuidado en darle el sentido original, no el que yo tengo. ¿Okay? Yo ya cuando voy a palabras en el idioma original tengo que entender e ir desde mi conocimiento limitado, por ejemplo en este momento, ¿no? Yo, porque si alguien ya sabe hebreo, arameo o griego, pues ya no tiene su conocimiento tan limitado, ¿no? Pero yo saber las palabras van a cambiar, el sustantivo va después, el verbo acá y acá, no es como el español, entonces tengo que tener cuidado con mi interpretación porque no es la misma estructura gramatical, aunque yo tenga la palabra original, lo puedo estar malentendiendo porque no es la misma estructura gramatical y a veces ese es el error que cometemos, ahí sí me voy a incluir yo, los que nos gusta mucho irnos por el estudio y que por la gramática y que el original, ¿por qué? Porque se nos olvida que yo estoy interpretando del español un idioma original y eso yo no lo puedo hacer. Yo tengo que tener la estructura de ese idioma que yo estoy viendo e interpretarlo con esa estructura, no desde el español, no desde el inglés o del idioma que yo sepa. Entonces también les digo, hay un riesgo. Y del mismo modo, hay gente que ni tiene el idioma original ni nada, pero ya le metió ahí sus emociones y pasa lo mismo. Entonces siempre hay que ser exigentes con nuestros filtros, tanto de conocimiento como de emoción. Siempre centrarnos y entender, ¿no? A ver la fuente principal, a ver cuál era el propósito, a ver, etcétera, y nos regresamos a las partes anteriores que hemos visto en las otras clases. Entonces, por ejemplo, aquí puso el ejemplo el maestro de yo soy, ¿no? Y ya sabemos que yo soy es la forma en la que Dios se reveló a Moisés, que le dijo, pues yo, o sea, cuando yo vaya y haga los milagros, pues me van a decir, pues de qué parte, de qué Dios o qué. Y él le dijo, pues diles que yo soy, ¿no? Entonces ahí está afirmando, pues este yo soy, pues eso quiere decir es Dios, ¿no? O sea, Dios en el sentido, en el contexto original. Y es la misma connotación en el Antiguo Testamento. Ay, aquí le faltó una T también. En el Antiguo Testamento, asegurando así la deidad de Jesús. Entonces cuando muchos dicen, no, es que Jesús nunca dijo que en el Nuevo Testamento que él era Dios, porque yo nunca dijo, no, yo soy Dios y no sé qué, y tú dices, a ver, yo sé que no estás entendiendo en español, pero muchas veces Jesús dijo, yo soy, etcétera. Entonces si tú no entiendes es porque no sabes el contexto original, qué significa, pero claramente Jesús nunca negó su divinidad, nunca negó que no fuera Dios, decía hijo de Dios, etcétera, milagros, eso ya luego lo ven, ¿no? En Cristología. Entonces, si tú no entiendes, no significa que no lo haya dicho. Él lo dijo, el problema es que tú no entiendes, porque no has estudiado. Entonces, ahí podemos volver un poquito a la clase de ayer, en donde a veces malinterpretamos cuando sí dicen las cosas y la persona se va como que, pues yo lo dije bien, pero el que no entendió fue el receptor. Entonces, por eso nosotros en esta forma de comunicación que Dios eligió revelarse a través de la Biblia, a través de su hijo, sus hechos, sus historias y luego quedaron plasmadas otra vez en la Biblia, hay que eliminar todas las interferencias de comunicación. Y ya tiene mucho tiempo la Biblia, entonces tenemos que hacer más trabajo, más contextualización, ver el original, etc. Y trabajar mucho en nuestra pereza, porque tristemente, aunque la tecnología electrónica es muy buena, nos ha hecho bien perezosos, entonces queremos todo bien rápido. Entonces hay que batallar ahora con esas cosas. Entonces les digo, aquí el problema no es lo que Dios dice, sino lo que yo entiendo. Y hay que tener cuidado con eso. Dice, encontré la página de Bible Hub y viene explicado en varias versiones y el origen de las palabras. Yo no me acuerdo de haber utilizado esa página.
yo utilizo literalmente así el numerito Strong tal cual. Y ya después les voy a ir enseñando en la siguiente parte, pero voy a revisar esa, es que sí me suena, pero la verdad no, como que soy muy cerrada con mis fuentes extra bíblicas, ¿no? O sea, como que ya sé cuáles son así las que son de confianza y que yo he visto que muchas personas, maestros, pastores, etcétera, esas son las que yo utilizo, porque yo sé que también puede haber una herramienta bien guau, pero si yo no he visto que alguien serio a quien yo le puedo dar mi confianza de que las herramientas que está utilizando son serias, me prefiero no utilizarlo porque no es algo con lo que yo voy a jugar. ¿Por qué? Porque yo sé que si recurro a un número strong, pues yo no sé hebreo, yo no sé griego. Si esa persona por malicia da otra definición, pues yo nunca voy a saber porque yo no sé griego, arameo o griego. Entonces por eso con estas fuentes que ya van a ser secundarias, sí soy bien estricta y exigente en cuanto a los filtros de confiabilidad. Porque yo inocentemente puedo estar leyendo y creyendo algo que no es verdad, pero pues yo no sé, porque pues realmente pues si recurro a esas fuentes son porque no sé. Entonces hay que tener cuidado y la voy a revisar y luego les voy a decir si es una fuente confiable. La voy a anotar acá también, ¿ok? Entonces sean sabios con sus fuentes, porque les digo, si recurrimos a estas fuentes es porque realmente no sabemos y nos pueden pues desviar, ¿no? Porque pues nosotros apenas estamos aprendiendo. Ahora sí, entonces fíjense, reforzando este punto es necesario usar diccionario bíblico, ¿ok? Primero porque son nuestras fuentes bíblicas, antes que un diccionario en castellano. Adentrarnos a su significado y a su uso contextual. Entonces, estas son las cosas que tienen de diferente un diccionario bíblico y un diccionario normal. El diccionario de la lengua española o el Larousse, no me acuerdo si se llama Larousse o algo así, bueno, el que todos utilizamos que nos piden en primaria, ¿no? Nos va a dar su significado y ya nos va a decir, hola significa, pues no sé, nunca he buscado hola en el diccionario, ¿no? Pero yo creo que debe estar ahí, ¿no? Entonces, te van a dar el significado, pero de la palabra. El diccionario bíblico lo que nos ayuda es que lo contextualiza, ¿ok? A ver, te dice, el chaleco que significa esto, de silicio, ¿por qué? Porque lo ponen cuando tenían luto, entonces tú cuando vas a silicio, pues te dicen, es un material y ya, ¿no? Aparece aquí. Y tú, pues qué bueno, ya sé, pero yo necesito saber, o sea, yo por lo que busqué esa palabra es porque no entiendo cómo encaja en este pasaje, por eso lo estoy buscando. Aparte de que es una palabra difícil, pues yo no sé cómo encaja aquí, no le veo la lógica. Entonces un diccionario bíblico ya lo viene contextualizando porque toma en cuenta el diccionario bíblico que ese término estaba específicamente en un lugar de la Biblia. Y hay ciertos diccionarios bíblicos que si ustedes se dan cuenta, aparece donde estaban esas palabras y te dice Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y te dan diferentes a veces definiciones. ¿Por qué? Porque culturalmente van a significar dos cosas diferentes, pues en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento por el simple hecho de que ya vino Cristo. Entonces eso es lo que nos da extra el diccionario bíblico, que no vamos a tener que partirnos tanto la cabeza para saber qué se está significando en ese contexto original, que es el que yo quiero. Con este significado está bien y todo, pero corremos el riesgo nuevamente. Un significado actual en una palabra español 2026, porque los diccionarios se van actualizando, no va a ser lo mismo que la palabra en hebreo, arameo, griego de la Biblia en el contexto. Entonces, el diccionario normal me va a dar el significado no contextualizado y lo tengo que saber porque hay muchas veces que nosotros, si nos gusta la gramática, no, es que en el diccionario dice esto y esto significa y no sé qué, y un mensaje bien mal porque la palabra no estaba contextualizada, aún utilizando un diccionario, pero que no fue bíblico, no lo supimos contextualizar y por eso nos fuimos un poquito desviados. Entonces hay que tener, les digo, precaución con nuestras fuentes y que procurar que todas sean bíblicas, ¿ok? Y ya después podemos reforzar de manera extra, ¿no? Dependiendo de lo que sea que nosotros estemos estudiando. Entonces también nos vamos a apoyar del significado del diccionario bíblico. Nos da la etimología, los sinónimos, los antónimos, el uso, nos ayuda a decidir cuál significado posible se ajusta mejor a ese contexto específico. Y eso lo vamos a ver también con los números Strong, porque vienen muchas definiciones. Y no es que esa cosa, y eso yo sí he visto cuando hacen sermones,
empiezan a utilizar los números strong porque obviamente nos llama la atención, porque nos vemos más inteligentes, obvio, ¿no? Siempre el egoísmo ahí destellando ante todo. Entonces empezamos a utilizar números strong y damos todas las definiciones, y entonces a todas las definiciones tú las quieres encajar en el pasaje que estás estudiando, y entonces en cierto sentido se fuerza el significado o el mensaje. ¿Por qué? Porque no entendemos que necesitamos decidir cuál es el significado posible que se debe ajustar a ese momento, a ese pasaje. Está bien el significado, pero a ver qué quiere decir. Lo tengo que contextualizar. Entonces hay veces que dicen, no, significa esto y esto y esto y esto, y quieren dar un mensaje con todas las definiciones, y no es que tenga todas las definiciones. Tienes que encontrar el significado específico de ese. Te está arrojando todos los significados porque esa palabra tiene varios significados, pero tú tienes que hacer la chamba de contextualizarlo. El diccionario no te puede decir, mira, si estás estudiando esto, aquí hazle. No, a eso le corresponde al sujeto que está estudiando. Entonces, si cometemos ese error que es común y es al principio de usar los números Strongs o los diccionarios, que queremos ajustar todos pues hasta los sinónimos, las definiciones, y que el arameo y el árabe, porque luego te vas viendo a otras lenguas, ¿no? Y tú quieres encajar todo y pues no se puede, porque no es así. ¿Ok? Eso lo vamos a ir viendo cuando utilicemos los números strong, pero sepan que sí pasa y es muy común cuando empezamos a hacer esto. Y bueno, como aquí mejora su contexto específico, y esto lo tenemos que hacer obviamente pues nosotros, ¿verdad? Ojalá que ya después, y sí hay, luego ya van pues con la tecnología haciendo cada vez mejores diccionarios que ya casi te dan todo, pero hay que tratar como la calculadora, ¿no? Primero hacer las operaciones nosotros por nosotros mismos, y después utilizamos estas herramientas para saber utilizarlas, y ya pues nos ahorramos el procedimiento, ¿no? Pero de primero hay que aprender a hacer todo desde cero, ¿ok? Y bueno, aquí vamos a regresar. ¿Quién fue al autor? Que es la primer parte, ¿se acuerdan de la interpretación? El autor. Y dentro de esto, como les digo, este es un estudio ya más serio. Nosotros nada más pusimos, no sé, en la carta, pues Mateo, ¿no? Que era apóstol, pues estaba ahí, era recaudador, y ya, ¿no? Ahí nos quedamos. Pero fíjense, les digo esto, y todavía esto es hermenéutica general, pero aquí nos dan más datos, ¿no? Todavía para contextualizar o entender mejor. Nos dice que el autor lo podemos conocer por su herencia familiar, por sus antecedentes educativos, su destreza u ocupación, las características culturales y la experiencia religiosa. Pues vamos a hacer este ejercicio que está aquí en Filipenses 3. ¿Ok? Y aquí hay que tener pues esta nota, ¿no? También esta acotación bien presente. En ocasiones el mismo texto nos los va a decir, como en Filipenses 3, ¿no? Y en otras, nosotros vamos a tener que buscarlo en otros libros bíblicos o extrabíblicos. Por ejemplo, la biografía o el relato de no sé, de Lucas, no sé de quién haya fuentes extrabíblicas. Ahí sí, yo no le sé mucho la apología, ¿verdad? Y ya saben que la historia no es mi fuerte. Pero hay, entonces, uno que utilizan mucho siempre va a ser Flavio Josefo. Si ustedes saben quién es porque es una fuente extra bíblica que confirma mucho, nada más diciendo, pues yo estaba ahí haciendo y pasó el Señor no sé qué, a ese Señor era, no sé, Jesús, ¿no? Lo nombran. Entonces, de manera extra bíblica ya hubo alguien que no estaba relacionado en el cristianismo ni en el judaísmo que dijo que Jesús pasó. Entonces, de una forma extra bíblica se comprueba que Cristo existió, ¿no? Así, de ese modo. Entonces, ustedes pueden ir viendo ahí. Y cuando la Biblia no lo dice, lo podemos investigar en estas fuentes extrabíblicas. Entonces vámonos primero a Filipenses para hacer este ejercicio. Y vamos al capítulo 3. Ok. Y aquí no tiene versículo, ¿no? Entonces estamos buscando Ay, no, es que esto ya lo he subrayado es un azul diferente. Entonces, aquí está hablando, acuérdense, Pablo. Entonces, el autor, pues porque nosotros ya hemos hecho un poquito, creo que Filipenses es una carta que es muy estudiada. Sabemos que el autor es Pablo, ¿ok? Y si no, pues me voy aquí al contexto rápido, si no lo tengo,
y aquí, ¿no? Me dice, Pablo envía esta carta que probablemente escribió al final de su encarcelamiento, aproximadamente en el año 62. Entonces, obviamente yo ya cuando estoy estudiando, yo estoy viendo esto es porque ya hice mi contexto general, etcétera, que vimos en las clases pasadas, ¿ok? Entonces dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores de cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Ok? Acuérdense cómo lo estaba leyendo, estaba medio enojado el hermano, ¿eh? El apóstol. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, pues adivinen qué, pues yo más, así le estaba diciendo. Entonces aquí empieza su currículum, ¿no? Que nos va a decir pues todo esto. Y pues ya obviamente todo el mundo sabemos, ¿no? ¿Quién era el apóstol Pablo? Bueno, a menos de que sean nuevos, pues era, híjole, van a ver. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Y luego, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, con esto, irreprensible. O sea, un señor bien recto. Pero cuantas cosas eran para mí, ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¡Wow! Entonces, este es su contexto, ¿no? Nos dice, a ver, pues obviamente seguía la ley, fue circuncidado el 8º día, como lo manda la ley, es del linaje de Israel y nos da la tribu. Acuérdense que todos aquellos que tenían su descendencia, que lo podían comprobar, pues tenían más estatus, etcétera, ¿no? Pues es de la tribu de Benjamín y dice que es hebreo de hebreos, o sea, de pura cepa, ¿no? Como él mismo se refiere, ¿no? En cuanto a la ley, era un fariseo. Y ya sabemos quiénes son los fariseos, lo hemos comentado en otras clases. Y aquí, por ejemplo, ¿qué me ayuda que sepa fariseo, que era fariseo? Ah, pues tengo que saber, había distintos tipos de judíos, porque había el fariseo era este, y luego estaban los celotes, etcétera. Pero yo me pierdo de esa riqueza si no, pues sé qué es esto, ¿no? O sea, como, ¿para qué me dice esto? Pues para demostrar. Así como dice el hermano Ángel, ¿no? El mero mero, yo también digo del mero mero. Y ya nos dice, ¿no? En cuanto al celo, pues obviamente todos sabemos esto, bueno, quienes hemos leído la Biblia, perseguidor de la iglesia. ¿Ok? Y era irreprensible. ¿Por qué? Porque era un ejemplo en todo. O sea, era alguien que tenía mucha autoridad. Y bueno, a través de la Biblia podemos ir enriqueciendo, donde se nos dice que también era romano, por eso apela al César, etcétera, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos encontrar desde la misma Biblia, y con el apóstol Pablo es más fácil porque lo dice, pues de dónde es, ¿no? O sea, pues es de la tribu de Benjamín, es de Israel, de Benjamín, acá, es fariseo, sus antecedentes educativos, pues ahí también nos dice que estudió con Gamaliel, después él era pues perseguidor y estaba ahí, y pues porque cuando se murió, bueno, cuando apedrearon a Esteban, ahí él estaba, entonces estaba dentro de todo el mero círculo que se movía. Las características culturales, pues mira, es que también era romano, entonces mira, tenía esta facilidad de hablar también, o sea, no solo griego, latín, igual y hablaba también arameo, etcétera. Entonces por eso pudo él evangelizar mejor a aquellos que no eran judíos. Y luego vemos su historia, ¿no? Pues que duro y dale con los judíos y que no le hacían caso, porque obvias razones, pues primero perseguía a la iglesia y ya después les dice, no, ¿saben qué? Yo ya me voy, o sea, como que les duele la espalda porque no me hacen caso y yo me voy con los gentiles, ¿no? Entonces se dedica a eso. Y luego vemos aquí también la experiencia religiosa, ¿no? Que él no creía, duro y dale, perseguidor. Y una vez que, pues, ¡pam!, se le aparece y que se queda ciego y le dice, Jesús, que ¿por qué me persigues? Y él como, pero yo no te estoy persiguiendo a ti. Y Jesús casi le dice, no, pues si persigues a la iglesia, me persigues a mí. Pues ándale, vete ahí todo ciego, etcétera, ¿no? Eso lo tenemos que saber y lo podemos saber, pues, en el contexto general de toda la Biblia. Pero lo podemos encontrar, les digo, con Pablo es más fácil porque pues tiene mucha información, tiene muchas cartas. Entonces todo esto nos va a ayudar a entender por qué Pablo hablaba así, ¿no? Ya entendemos que esta carta pues le está hablando de una manera indignada, ¿no? ¿Por qué? Porque le estaban haciendo más caso a personas que llegaban, que ni nada que ver, que no tenían ni tantito respeto por la palabra, los andaban manipulando y les dice, a ver, ¿pero por qué? A ver, ¿quieren que yo me comporte así? Pues va, a ver, miren, yo tengo esto y esto y esto, para que vean que sí tengo que jactarme. Esos que ustedes están permitiendo en la iglesia, nada. O díganme quién, a ver.
Y pues por eso les tiene que presentar el currículum. No es porque él haya querido ser pues así presumido, ¿no? Entonces ahí yo ya entiendo, ok, ya sé que Filipenses, aunque me gusta mucho, era una carta de exhortaciones, no lo estaba metiendo, pero cinturón. Y digo, ok, ahora entiendo por qué esta parte era un lenguaje que era de manera enfático o hiperbólico, etcétera. Conociendo yo al autor. Entonces les digo, de esta misma manera, pues ya quien dedica más tiempo, pues va viendo, oye, este está escribiendo igual. Pero no tiene autor. Pero mira, tiene muchas coincidencias y dice que era de la tribu de Benjamín, no sé qué, y acá. Y lo comparan y llegan así a la autoría de una carta que no nombra ahí por autor quién es quien escribió. Entonces eso también es un estudio bien interesante de cómo llegan ahí a todas, pues a saber, ¿no? En qué año, quién fue el autor, etcétera. Todo esto lo hacen con este estudio, obviamente más profundo y más serio. Pero para que vean que sí tiene importancia saber estas cosas que a veces cuando leemos la Biblia ni siquiera sabemos que tenemos que buscar. Obviamente cuando leemos pues no las tenemos que buscar, pero cuando ya queremos dar un mensaje, queremos interpretar, queremos estudiar, sí es importante, porque yo tengo que conocer lo más que pueda al autor y ahorita vamos a ver a la audiencia para entender lo que él quiso decir, no lo que yo entiendo, que eso va a ser pues lo difícil. Entonces ahora vámonos con la siguiente, que es ¿quién fue la audiencia? Pues una cosa es conocer al autor. Yo ya sé, pues que era pues el mero, que mira, pues le utilizaba un chorro de lenguaje pues bien fuerte, que era irónico, pero aquí nos dicen varias cartas, o bueno, por el testimonio que él mismo da, que pues en carta era pero bien poderoso y cuando estaba ahí delante de los hermanos, pues mira, no hacía nada. Que era como un perrito, ¿no? Así bien bonito. Bueno, no un perrito no, porque en ese contexto los perros eran malos, ¿verdad? Ahorita en este 2026 son bien bonitos, pero antes que te dijeran perro era horrible, ¿no? Ahora bien muy manso en persona el apóstol Pablo. Entonces les dice, bueno, pues si no quieren, pues ya ni modo, también en persona voy a hacer así porque no entienden. Entonces ya entendemos quién fue el autor, pero tengo que yo saber a quién fue dirigido. O sea, porque si está haciendo duro y era gente que sí estudiaba, le echaba ganas, pues qué mala onda, ¿no? O sea, en lugar de esto ser algo bueno para el autor, vendría siendo malo. Pero si él tiene que ser duro porque la audiencia original estaba pero bien descarriada, o sea, qué muestra de amor, ¿no? Que los estuviera corrigiendo. Por eso no solamente yo tengo que entender el autor, sino la audiencia, porque cambia mucho. A ver, ¿por qué te está dando ánimo? ¿Por qué te está exhortando? ¿Por qué esto? Etcétera. Por eso no solamente es conocer al autor, sino la audiencia. Y les digo, es la original. Ya sabemos que podemos correlacionar la Biblia, pero no fue escrita a nosotros. Tuvo una audiencia principal y ahorita la podemos agarrar, nos edifica, es útil, nos perfecciona, etcétera, pero correlacionándola, porque no fuimos la audiencia original. Entonces, ¿quiénes son esos que los escribieron? ¿Dónde están? O sea, porque ahorita pues yo estoy aquí en México, hay algunas personas que están en Perú, en Colombia, entonces ahí ya cambió. Entonces aquí para nosotros estudiar tenemos que ver quiénes son los originales. Pues en esta parte pues los que estaban en Filipos. Y ya vieron que ya no va a ser lo mismo porque ni siquiera español hablaban. Ni siquiera el mismo año. Ni siquiera, ojalá, ¿no? Que nosotros seamos bien obedientes. A nosotros no nos hubiera regañado el apóstol Pablo. Pero a veces no nos damos cuenta que no está escrita a nosotros, sino que es para nosotros. ¿Cuándo tuvo lugar el texto? ¿Cuál es su situación? ¿Cuál es el propósito del libro? Y esas son las mismas preguntas que vimos en el documento que sí tenemos. Y aquí vamos a ver Lucas 1, que usted ya lo vimos en el ejercicio pasado, pero vamos a regresar a él, en donde ya nos dice el propósito específico. Si se acuerdan de la clase más larga que hemos tenido nosotros en el curso fue de precisamente cuando estuvimos, Lucas, viendo cómo contextualizar, ¿no? Con las formas estructurales. Entonces vamos a leer aquí que ya lo sabemos porque si hemos seguido la clase, pues está más fácil, ¿no? Nos dice el propósito. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ese es el propósito. ¿Quién? Excelentísimo Teófilo. Entonces aquí nos da el nombre a quién se le escribió esta carta, que viene siendo un evangelio sinóptico. No fue a Sharon, no fue a fulanito, no fue a los hermanos que están aquí no. Se le escribió a Teófilo, lo nombran. Ya después podemos agarrar cosas o principios para nuestra vida contextualizando. Pero fue a Teófilo. ¿Dónde estaban? Pues acuérdense que en esta parte aquí
no sabemos. ¿Okay? Ya después podemos leer y podemos contextualizar, obviamente tenemos que leer toda la carta, pero para eso son útiles lo que nosotros ya vimos, ¿no? Que son estos resúmenes. Lucas fue el autor de este evangelio porque en estos primeros versículos no nos los dice más adelante, sí, por eso ya llegan a esta conclusión. Él era griego, ya nos da una información extra, era médico y compañero de viaje del apóstol Pablo. El libro sigue la estructura de los evangelios de Mateo y Marcos y se cree que fue el último de los sinópticos en escribirse. Lucas recopiló y combinó datos con sumo cuidado, ya lo vemos, ¿no? Que una y otra vez diligente, en orden, etcétera, ¿no? Porque pues era médico, pues los médicos son así, ¿no? Lucas con sumo cuidado y se dirigió a los griegos. Por lo tanto, presenta a Jesús como el hombre perfecto, aquel que sobrepasa todo ideal griego. Entonces, imagínense, lo tiene que hacer bien meticuloso porque ¿cuántos dioses tenían ellos? Que uno fuerte, que uno para el amor, que uno... todo. Entonces, imagínense, por eso era tan meticuloso porque Jesús tenía, bueno, obvio lo sobrepasa, ¿no? Sin ningún problema. Pero tenía que demostrar a la audiencia griega que estaba contaminada, llena de idolatría, que Jesús es Dios supremo, el único. Entonces, por eso hace así bien detallado y tiene objetivos o nos cuenta la historia cuenta esta carta a Teófilo con ese propósito. Entonces, todo lo que gira en esta carta es para demostrar eso contra el contexto original que vivían los griegos en ese entonces. Y por tanto, presenta a Jesús como el hombre perfecto, aquel que sobrepasa todo ideal griego. Se escribió con 3 propósitos. Apologético, obviamente defender, porque había un chorro de idolatría. Histórico, ¿por qué? Porque nos da datos sumamente precisos desde el origen, desde el cuidado, etc. Y evangelístico, porque obviamente nos narra la historia de Jesús. Lucas presenta a Cristo como el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios, incluyendo un prefacio, el anuncio, el inicio y el desarrollo, porque pues está estructurado del ministerio de Jesús, el Calvario, los sufrimientos, la resurrección y la ascensión del Señor. ¿Ok? Entonces es todo así bien estructurado. Obviamente pues estos contextos nos los dan ya personas estudiadas que hicieron más trabajo, pero nosotros lo podemos encontrar muchas veces en el texto bíblico o de fuentes bíblicas como vendría siendo este resumen, este contexto. ¿Ok? Aquí sí tenemos el autor en estos primeros versículos que habíamos estudiado, más bien la audiencia original que es Teófilo, tenemos el propósito porque nos dice para que conozcas bien y la forma que nos dice he investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribiéndolas por orden. ¿Ok? Entonces aquí conocemos más a la audiencia, pues Teófilo, como ya habíamos visto, ¿no? Le enseñaron o lo instruyeron desde el principio, porque dice, nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. No, pero aquí no. Aquí. Las historias de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Entonces ellos ya creían esas cosas que son ciertísimas, pero las tenía que sustentar. Y ya acuérdense que nos los da de personas que fueron testigos oculares principales, lo presenta de una manera diligente para que entienda las cosas aquí en las cuales ha sido instruido. Acuérdense, no sabemos cuánto tiempo antes, si un día antes, 10 años antes, no lo sabemos, pero nos dice que Teófilo ha sido instruido en estas cosas que para ellos son ciertísimas. ¿Cuáles son esas cosas? Pues viene toda la carta y esas son las cosas que Teófilo y Lucas tenían por ciertísimas. Entonces, de este modo, nosotros podemos entender, ya entendí, si yo tengo un versículo que me encanta de Lucas, pues qué bueno, ¿no? Todos podemos tener versículos, pero ese fue escrito a Teófilo y ahora yo tengo que contextualizar y puede ser para mí, que tengo que aprender yo de eso, pero ya entiendo que pues era con ese fin para Teófilo, porque igual y no sé, le surgieron dudas, no sabemos, pero la forma que Lucas le presentó el evangelio a Teófilo fue de una forma estructurada, desde el origen, con diligencia, etc. Entonces ahí nosotros ya entendemos el autor y la audiencia. Aquí el autor en estos versículos primarios pues no supimos, pero nos los dio el contexto que teníamos antes. Lucas pues fue compañero de Pablo y era médico y era griego, entonces ya tenemos un poquito más de conocimiento del autor. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos sirve saber que un autor era griego o que uno era judío?
por ejemplo, pues que va a saber más cosas pues de la ley, va a tratar de comprobar que Jesús es Dios desde el Antiguo Testamento, porque lo sabe, pero un griego que no lo sabe, pues muy probablemente no. Entonces, por eso nosotros vamos a saber, porque hay ciertas cosas que no va a decir tanto para que la profecía se cumpla, ¿por qué? Porque muy probablemente no sabía esas profecías. Había llegado así al evangelio sin saber nada. Entonces ya vamos entendiendo, ¿por qué? Y aquí, y esto fue porque no quiso poner lo mismo, no, es que quizás no lo sabía. Y él se enfocó en su propósito y así vamos nosotros teniendo una mejor interpretación. ¿Ok? Esto fue con el ejemplo de Filipenses y de Lucas. Sí, ahí están ayudando las preguntas con el grupo de WhatsApp. Y acuérdense, ¿quién es Teófilo? Pues Teófilo era una persona, no sabemos, nada más se nombra aquí, que Lucas le presentó el evangelio de esa forma ordenada. Teófilo es la audiencia o para quien se escribió Lucas. Lucas es una carta que le llegó a Teófilo. Lucas estaba escribiendo esa carta para su amigo Teófilo. Él es para quien se escribe esa carta. ¿Okay? Es como del mismo modo, para entenderlo, podríamos poner, no sé, mi esposo me escribe a mí una carta, a mí, ¿no? Obviamente. Y me va a decir, eres la más hermosa de todo el mundo porque tus ojos son como el océano, ¿no? Y eso está bonito. Pero si yo leo esa carta hoy en día, pues va a decir ahí, para Sharon, ¿no? Mi esposa. Y vas a decir, eso está bonito. Pero yo entiendo lógica y claramente que ese cumplido de que sus ojos son como océanos no son para mí. Porque ahí dice que la está escribiendo para su esposa. Yo no soy su esposa. Lo que sí puedo hacer, pues es de enseñarle esa carta a mi amado esposo, a mi novio, y le digo, mira, qué bonito, le dice así a su esposa. Hay que aprender a redactar así o expresarnos así. Entonces, de la manera en la que ese novio o esposo va a correlacionar, va a decir, le gusta que le digan que sus ojos son como el océano. Entonces a la próxima carta que ya te dirijan a ti específicamente, ya te va a aplicar a ti. Pero no es porque tú aprendiste algo de la carta, la sacaste, la correlacionaste y la pudiste aplicar a tu vida. No que esa carta original dirigida a una audiencia fuera para ti. Entonces así nosotros podemos entender que la Biblia es para nosotros, pero no está escrita a nosotros. Porque tiene autores originales y público original. Entonces con ese ejemplo de la carta, que les digo es obvio, ¿no? Si yo veo que tiene ahí un nombre, pues aunque me guste, está bien. Qué bueno que yo lo pueda agarrar para mí. Pero lo tengo que relacionar porque yo no quiero que una carta me lo diga. Yo quiero que mi novio, mi esposo me lo diga. Lo correlaciona, a ver cómo le hago. Así. Ese es el trabajo que tenemos que hacer así con la palabra de Dios. Porque les digo, a veces se nos cuatrapean un poco los cables, pero ya entiendo, ¿no? Pues sí es cierto, no es para mí. Y así vamos puliendo ciertas áreas. ¿Ok? Dice Teófilo, terminamos siendo nosotros. El mensaje del evangelio está predestinado a los gentiles. No, el evangelio es para todos, son las buenas nuevas para todos. Y pues en cierta forma nosotros pues no somos Teófilo, ¿no? Digo, lo podemos correlacionar y obviamente no solamente y gracias porque tenemos más evangelios, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas, sinópticos y Juan también, entonces nos enriquecemos muchísimo más. Entonces acuérdense que ponernos en una primera posición como alguien es un error, ¿no? Que ya habíamos visto, que es alegorizar. Así como Lucas le presentó a Teófilo, tú te tienes que ver, no, eso es una alegoría. Si yo lo correlaciono, voy a tener una mejor interpretación. Si yo me pongo exactamente en el mismo lugar que la otra persona, puede estar bien si lo correlacioné bien, pero muchas veces vamos a caer en la trampa de la alegoría. Acuérdense, si tienen dudas con esa clase, les voy a decir para que puedan repasarla. Fue la clase número 8, ¿ok? El alegorizar y el espiritualizar. Que yo me pongo sin hacer ningún trabajo de interpretación en lugar de la otra persona y pues corremos ahí un peligro. Que pues si ya estudiamos, pues ya puedo tener algunos filtros y si no, pues yo me voy con la finta y luego ya no entiendo por qué me pasan tantas cosas. ¿Ok? Entonces vamos a seguir. En resumen, la interpretación tendrá la tarea de responder a la pregunta. Esta es la pregunta, ¿qué significa esto? ¿Ok? Entonces, si yo no vi muchas cosas, pues yo nada más voy a saber qué significan, pues hasta donde me dé, ¿no? ¿Qué significa lo que veo? Pero ¿qué pasa? Nosotros no solamente nos quedamos o tratamos de interpretar lo que vemos, sino que empezamos a
imaginar o a inventar cosas que no hemos visto. Entonces eso, como les digo, ya no viene de la palabra de Dios, es algo que nosotros supusimos, pero que Dios jamás dijo. Entonces hay que tener cuidado. Mientras más observemos, más vamos a tener para interpretar. ¿Qué significa eso que vi? Pero si yo pasé mucho tiempo, más bien muy poquito tiempo en la observación, voy a poder interpretar bien poquito, porque estoy muy limitado, porque mi interpretación contesta la pregunta ¿qué significa eso? A ver, eso significa esto, que, no sé, Teófilo, pues era el mejor amigo, ok, pero ¿por qué? Ah, pues le presentó de manera diligente, ok, ¿en dónde dice que es su mejor amigo? No lo dice, tú trataste de poner un bache ahí y ya esa observación o esa interpretación fue errada, porque no sabemos quién es Teófilo aquí en estos versículos. Lo que yo sí sé es que pues era alguien que le escribe Lucas, que había sido instruido, etc. Eso yo observé, pero cuando yo quiero forzar, les digo, eso ya es forzar, no, su mejor amigo, su hermano, lo que sea, no lo dice. ¿Cómo lo sabes? Porque lo inventaste. Entonces eso que tú inventaste ya no es palabra de Dios. Entonces les digo, es muy fácil irnos con la finta porque pues nos vamos, es muy fácil. Entonces, más tiempo observando, menos tiempo interpretando. Mientras más observo, más puedo interpretar. Tendremos la tarea de describir el significado de lo que se escribió, cómo y cuándo, después de hacer la tarea, aquí después de la observación. Como ya lo dijimos antes, mientras más tiempo dediquemos a la observación, menos tiempo pasaremos en la interpretación. Y acuérdense del diagrama, ¿no? El diagrama de los círculos, que ahorita los vamos a ver, de los círculos de contexto, es una herramienta muy útil que nos ayudará a interpretar más fácilmente el texto que estamos estudiando. Tenemos que ir respondiendo cada círculo de menos a más, hasta llegar al tema o al texto que estamos estudiando. Es imposible llegar a una interpretación, y esto es lo que queremos, ¿no? Porque todos interpretamos, pero a veces no lo hacemos de la forma correcta. Entonces hay que aprender a hacerlo de la forma correcta porque todos estamos interpretando todo el tiempo, pero hay que hacerlo correctamente. Sin hacer una observación precisa, ¿ok? No se puede interpretar de forma correcta si no observo. ¿Por qué? Porque mi interpretación va a venir de lo que yo sé previo y muy probablemente eso no está en la Biblia. Entonces yo estoy hablando de parte de Dios, pero quién sabe que Dios es el que te creaste en tu mente. ¿Ok? Ahorita voy a responder esa pregunta solecito. Creo que ya lo habíamos visto. ¿Ok? Ahorita voy a contestar las preguntas. Cuando escuchemos o nosotros mismos lleguemos a una interpretación errada, que va a pasar muchas veces. O sea, no es como que, uy, nunca. No, siempre te estás interpretando mal. Y cuando topas con la verdad en la Biblia, como les digo, hay que corregir. Cuando uno estudia, casi el 90% de lo que uno sabía, hay que corregirlo, ¿no? Y gloria a Dios porque nos estamos perfeccionando. No queremos no equivocarnos, sino que nos corrijan todo lo que sea necesario para llegar a ser pues perfectos, ¿no? Ya sabemos que no, aquí no va a ser, pero ese es el trabajo del Espíritu en nosotros, nos está santificando, nos está perfeccionando, etc. Entonces no vean o no crean la mentira de que, ay, si me equivoco, no, yo ya nunca me tengo que equivocar. Siempre nos vamos a equivocar porque somos dependientes de Dios, punto. Entonces quítate eso de querer ser perfecto porque no puedes, por eso tuvo que venir Jesús, 1, ¿no? Y 2, gloria a Dios y da gracias de que encontraste el error y ahora lo puedes aprender correctamente. En lugar de amargarnos y sea una batalla a nuestro orgullo, hay que dar gracias. ¿Sabes que estaba creyendo esta mentira que está bien mal? Gloria a Dios. Gracias por el cuidado. Entonces, con esas simples cosas nosotros ya podemos ir creciendo y teniendo un corazón adecuado para estudiar, porque si no nos vamos a amargar. Y yo sí les digo, casi siempre cuando estudiamos todo mal, pero gloria a Dios, porque podemos aprender. Es porque estamos dedicando más tiempo. A ver, voy a leer. Cuando escuchamos o nosotros mismos llegamos a una interpretación errada, es porque estamos dedicando más tiempo a interpretar y menos tiempo a observar. Y es como les decimos, empezamos a construir cosas que no están. Entonces, la tarea de la observación es contestar a la pregunta que veo, ¿ok? La tarea de la interpretación es contestar la pregunta ¿qué significa esto? Entonces pasamos un chorro de tiempo en la observación, que es que veo, y la interpretación es qué significa lo que yo veo. Si yo no vi nada, pues no puedo saber qué significa, pues nada. También podremos contestar en la interpretación qué pasa en este versículo y dónde está puesto este versículo.
Y cuando tengamos esos 2 puntos bien estudiados, solo así podemos pasar al siguiente método. Y ahorita estamos interpretando, no estamos aplicando, pero siempre hacemos lo mismo. Estoy observando y quiero interpretar. Y adivinen qué, cuando estoy interpretando, quiero estar observando, pero también aplicando. Entonces nunca, si se fijan, nunca vamos por pasos, porque siempre queremos hacer de todo y no somos ordenados. Y sabemos que tenemos un Dios de orden. Entonces, cuando observemos, es muy difícil, ya lo hemos visto, es muy difícil solo observar y no interpretar, pero hay que aprender a solo observar. Cuando interpretemos, hay que aprender a ya no observar, sino ya empezar toda esa información que ya recabé, eso es lo que voy a empezar a interpretar, porque obviamente siempre voy a poder seguir observando, ¿ok? Pero hay que ser selectivos, ¿se acuerdan? Entonces yo ya tengo esto. Entonces yo ya no me voy a regresar a ver qué otra cosa. No, a ver, selectivo en esto, a ver qué es lo que hay aquí, lo voy a interpretar y no me salto a la aplicación, porque yo ya entendí algo. Ay, mira, que aquí se bien diligente el evangelio y es lo que yo quería también. Ah, pues se lo voy a compartir a fulanito. No, a ver, interpreta, termina de interpretar y después correlacionas y aplicas. Pero les digo, siempre usamos un relajo. Entonces hay que ser conscientes de la etapa en la que estamos para no saltarnos los pasos, porque si nos pasa, siempre, a todos nos pasa. ¿Ok? Entonces fíjense, vamos aquí a ver nada más por último los círculos del contexto. ¿Ok? Vamos del general al particular, cuando estamos estudiando ya un pasaje. Si estamos haciendo un estudio de manera general, por ejemplo, nos vamos a estudiar un libro completo, nosotros empezamos al revés. Si se fijan, la Biblia completa y luego ya vimos el Antiguo, ay, que aquí también falta una T, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, luego el libro bíblico que ya va a ser Mateo, el conjunto literario, que era un evangelio, el párrafo, pues cuando empezamos a leer Mateo 1, pues vamos a poner el párrafo 1, ¿no? De cuando presenta la genealogía. La sección, a ver, ¿qué quiere decir esto? Una oración, la frase y voy a llegar a la palabra, porque si yo quiero utilizar pues los números Strong, pues no puedo hacerlo de todo el capítulo. Tengo que ir palabra por palabra, así hasta llegar, pues si yo quiero estudiar cada palabra por palabra de Mateo, ¿no? Pero voy seleccionando, voy sintetizando, reduciendo lo que yo voy a estar observando para estudiar. Y les digo, si es un estudio más general, puede ser de manera invertida, pero para contextualizar mejor, siempre se utiliza este diagrama de lo más general a lo más particular. Porque yo voy entendiendo, y ya va a haber algo muy puntual que de verdad no entendí nada, ya me centro en la palabra, me voy al original y ya veo cómo eso puede interpretarse correctamente. Entonces esto nos va a ayudar siempre y es algo que hacemos generalmente pues con todo. Así nos han enseñado, así es el modelo. Si ustedes no viven en México, pues yo creo que generalmente casi en todos los países es del mismo modo. Si se fijan, nos enseñan lo básico, pues mira tú a recortar, colorear, matemáticas, física, química, general. Ok, ¿qué te va gustando? Ok, te voy centrando. Y luego aquí en México en prepa te ponen en ciertas áreas, ¿no? Ya te voy, a ver, tú quieres economía, área 3, tú artes y cosas sociales en la 4, la 1, medicina. Te van separando. Y ya al final, ¿qué tienes que hacer? Escoger una carrera. Quisieras estudiar todo, sí, pero no se puede. Una carrera. Y después en eso, si eres médico, todavía sé más específico, ¿qué? Cirujano, cardiólogo, neurólogo. Entonces, este modelo ya lo sabemos aplicar a nuestra vida. Solo falta saber que ya lo hacemos, que no es algo nuevo, que no es algo que nos estén forzando, sino algo que ya hemos practicado toda nuestra vida. Lo vamos ahora a hacer con la Biblia. ¿Por qué? Porque es algo que ya tenemos práctica toda la vida. Nada más que no somos conscientes. Les digo, el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, pero a veces no somos conscientes. Entonces, sabiendo esto, que de esta manera nosotros aprendemos, ¿por qué? Porque así nos han enseñado desde chiquitos, ahora se nos va a hacer más fácil saber por qué esta es la mejor manera, porque lo venimos practicando de que estamos en kinder, y ya si terminan el doctorado, lo que sea, es lo que estás haciendo, cada vez te estás especializando más. Entonces, no es algo ajeno, no es algo como que, yo nunca lo he hecho, no, sí lo has hecho, si has estudiado, lo has hecho, claro que sí. Okay, entonces, déjenme, me regreso a las preguntas. Ok, sí, voy a primero poner las preguntas, la historia, más bien, la imagen de la información general. Acuérdense que estamos aquí de lunes a viernes a las 12 del mediodía, zona horaria Tijuana.
Se pueden unir a los grupos de WhatsApp con los códigos QR que tengo en mis historias o con el link que está en mi perfil. Son 3 grupos. Uno para la lectura diaria, que estamos llevando el plan cronológico. Otro para este estudio donde ponemos las tareas, los documentos. Este documento ahí está en ese grupo. Y otro que se llama Creciendo en Cristo, donde pueden pedir oración, compartir alabanzas, compartir prédicas, todo en cuanto al cristianismo. Después, ¿dónde pueden descargar el material de la clase? En el link de Google Drive que está en el link de mi perfil. Este manual, como yo no lo escribí, yo lo mando por WhatsApp porque no es mío. Todo lo que es mío está ahí en Google Drive, ¿ok? Y las clases sí se quedan grabadas y adivinen dónde pueden encontrar el link. En el link de mi perfil también ahí está pues la liga para que vayan a YouTube. Si no, me pueden buscar así como aparezco aquí, Sharon Pincus, y ahí está desde la clase número 1 de los fundamentos, el método que íbamos a estar utilizando todo este estudio. Ya vimos la parte 1 de fundamentos, que fueron 11 clases, y ahorita estamos en la parte número 2, que es aprende a estudiar, y son más partes que vamos a estar viendo. Ok, y ahora sí, ¿qué Biblia usas? Ahorita vamos a estar usando la Biblia Inspira para ya el estudio de Mateo, pero la que les enseñé es Reina Valera 1960 de apuntes, que fue la que estuvimos usando el año pasado cuando estuvimos leyendo aquí la Biblia. Y déjenme ver. Ahora dice, ¿qué tan confiable es ChatGPT? Acuérdense que yo ya les había hablado que obviamente para cosas muy puntuales que yo sé, que yo no me voy a ir con la finta de que me van a engañar o de que soy demasiado ignorante en ese asunto, yo no les recomiendo usar ChatGPT si son dudas muy fundamentales. ¿Por qué? Porque recuerden que ChatGPT funciona con todo el internet. Entonces, en todo el internet hay fuentes que no son confiables. Hay de los testigos de Jehová, de los unicitarios, del Islam. Entonces, hay mucha gente que va a escribir esas cosas y ChatGPT va a tomar toda esa información del internet. Toda esa información la va a resumir y hasta las herejías o las cosas que no son verdad te las va a presentar a ti. ¿Por qué? Porque ChatGPT no está diseñado para ser tu maestro de teología, para eso están los pastores, pero sí está diseñado para sintetizar toda la información del internet, condensarla y dártela a ti en manera de un texto a forma de respuesta. Entonces ChatGPT es muy bueno porque nos ayuda a sintetizar mucha información. El peligro es que la información que puede estar sintetizando puede ser falsa. Entonces por eso yo no les recomiendo en cosas que sean doctrinales apoyarse de ChatGPT. Por ese peligro, pues que lo agarra de todo el internet. Y recuerden, uno como cristiano, si se ha dado el trabajo de estudiar, acuérdense que hay gente que paga para estar en los motores de búsqueda hasta el inicio. Y unos de esas personas que están hasta el inicio, adivinen quiénes son. Déjenme poner aquí. Los mormones y los testigos de Jehová. Entonces, tu fuente de información o tu información principal que te va a dar ChatGPT va a ser de mormones y de testigos de Jehová. Entonces nosotros como cristianos bíblicos no queremos esa información. Por eso no recomiendo que pongan o se confíen de ChatGPT, ¿ok? Es muy bueno, sí, obviamente pues ahí tiene sus ventajas, pero tengan cuidado y tengan en cuenta eso. Para eso, si ustedes ya van a estar, déjenme aquí los cambio porque aquí siempre siento que hablo nada más con la nada. Hay ya, si ustedes quieren utilizar inteligencia artificial, ya hay programas que son cerrados. Por ejemplo, Logos trabaja con inteligencia artificial, pero esa inteligencia artificial está cerrada a los libros que tú tienes en tu biblioteca. Entonces tú vas comprando libros, no sé, la Biblia de apuntes y el libro de, no sé, de Sugel y del pastor Chuy Olivar, o sea, de todos los que tú tienes. Entonces la búsqueda de esa inteligencia artificial dentro de Logos se va a limitar a esos libros, a esas fuentes que tú tienes que sabes que son bíblicas. Entonces la inteligencia artificial no es mala. Lo malo es que ChatGPT es un motor de búsqueda, no es para algo de teología. Entonces en cosas tan importantes yo no les recomiendo que se fíen de eso porque está en todo, o sea, de todos lados te va a sacar información. Entonces les digo, si ya les gusta mucho estar estudiando y tienen una demanda muy alta de estar leyendo muchos documentos y ya son pastores o maestros,
búsquense un software que sea bueno. Logos es muy bueno y tienen que, o sea, obviamente tienen que invertirle, tienen que comprar los libros ahí, pero ya tienen la ventaja de la inteligencia artificial de que la pregunta que le hagan va a ser pues bíblica o sana, porque él solo lo va a hacer de la biblioteca que tienen. Entonces ese es un muy buen motor de búsqueda, más bien una buena herramienta, pero sí es un poco compleja de utilizar logos. Si no, nada más sean sabios en las páginas que ustedes entran. Antes o pregúntenle a ChatGPT, yo lo que haría es preguntarle a ChatGPT y le pediría las fuentes a ChatGPT. Entonces, yo voy ahí a la fuente y digo, no, este es de testigos de Jehová. No, pues ya, esto que me dijo de esta parte la voy a descartar. Pero eso era lo único malo en su respuesta de ChatGPT. Ok, ya, pero tengan que tener ese filtro. Acuérdense que Dios nos dio un asombroso cerebro. No lo dejemos de utilizar por pereza, porque la pereza trae consecuencias pues muy grandes, ¿no? O sea, en la Biblia está, ¿no? O sea, si no quieres trabajar, pues no comas. Del mismo modo, si no quieres estar haciendo esto, ¿para qué quieres ser cristiano si no quieres pasar tiempo porque te cuesta trabajo? No, tienes que pasar tiempo estudiando, escudriñando. Así se va aprendiendo. Siempre todos empezamos siendo malos y poco a poco vamos siendo mejores. Entonces, les digo, no hay que fiarnos de eso. O si lo utilizan, me puedes dar tus fuentes y las revisas y ves, está todo bien, todo bíblico, ok. Pero si ustedes no saben cuáles son sus doctrinas fundamentales, apenas están empezando, no lo utilicen. Se van a revolver y luego esas cosas que desde chiquito, o sea, chiquito en el evangelio o inmaduro, tú plantaste, van a crecer y esa plantita va a ser la mentira, no una fuente bíblica. Entonces, por eso sean cuidadosos cuando están estudiando en utilizar estas fuentes. Utilicen otras páginas. Ya les he dado, por ejemplo, el Enduring World, el comentario es bueno, Coalición por Evangelio es bueno. Vean los autores. Ustedes cuando van leyendo ya saben qué autores son serios y qué autores no son serios. Entonces, si tú dices, este está súper bien, queda para mi práctica. Pero es de este hermano que es bien hereje, que no. No, pues no, porque no es confiable. Entonces, vean ustedes sus fuentes. Por eso en la parte 1, ¿se acuerdan? Hicimos una tarea donde teníamos una duda. Entonces les dije, busquen fuentes y si es buena, anótenla, porque cuando encuentran una buena fuente que es confiable, pueden recurrir a esa una y otra vez. Entonces, si encuentran un lugar que sea bíblico, que sea confiable, anótenlo y agárrense de ahí. Por eso yo les digo, tengo fuentes bien cerradas y bien limitadas, porque uno sabe que allá afuera, porque uno no quiere echarle un peso de esfuerzo, caemos pues por la pereza. No porque no haya información, más bien hay mucha información y hay que aprender a ser selectivos. Entonces hay que aprender y hay que depender del Espíritu Santo, porque eso es algo... ¿Ustedes por qué creen que está tan de moda ChatGPT? Digo, es muy fácil, una herramienta, ¿no? Pero ¿quién podría resolver esas dudas? Uno, obviamente, pues físicamente, pues tu pastor, ¿no? Porque si tú estás resolviendo dudas que debería de resolver tu pastor, ChatGPT está haciendo algo malo para ti. Porque está haciendo que no te congregues y que no estés bajo la supervisión de alguien. Porque hasta cuando tú usas ChatGPT, si tú vas y le dices a tu pastor, oye, pues aquí te vas a decir, no, eso está mal. Ok, hubo el cuidado de alguien. Pero si te estás usando a ChatGPT como pastor, está mal. Estás en desorden. Y 2, si tú tienes una respuesta que no entiendes, ¿a quién deberías recurrir? Pues doblar rodillas en oración, oye Espíritu Santo, no entiendo, no sé qué. Entonces, ChatGPT está suplantando lugares estratégicos que ustedes saben. Satanás no puede estar en todos lados. Entonces, derriba pues cosas estratégicas. Esas cosas estratégicas son cabezas de una estructura que se llama iglesia, que tiene a pastores, líderes, diáconos, etc. Y obviamente Espíritu Santo, ¿no? Entonces, primero, yo ya no quiero hacer nada. ChatGPT, haz la función del Espíritu Santo. Entonces, es que yo no entiendo por qué ya no siento al Espíritu Santo. Pues porque tú solito le quitaste el lugar. Y luego, es que no hay buenos pastores. Pues porque prefieres ir a ChatGPT que preguntarle a tu pastor. Entonces, les digo, muchas veces las cosas que nos duelen, que nos amargan, nosotros fuimos los causantes. Entonces, sean conscientes, no todo es como bien superficial. Yo sé que queremos buscar guerra espiritual en todo y que un demonio, no. Acuérdense cómo trabaja el enemigo. Quiere suplantar cosas que parezcan verdad. Yo ya sé que un endemoniado está mal, yo sé que la madre está mal, pero ¿qué es yo lo que no me he dado cuenta que me está distrayendo de la verdad? Utilizar a ChatGPT como pastor, utilizar a ChatGPT como Espíritu Santo. Y yo así atando el demonio, orando por Mexicali arriba, en la montaña. No, o sea, qué bueno, ¿no?
pero ve cómo te estás desviando sin tú darte cuenta. Es sutil. Entonces sean cuidadosos con las cosas sutiles que parecen buenas. ¿Por qué? Porque nos ayudan, porque estoy aprendiendo. Ya empezaste a hacer un cristianismo pragmático. Porque funciona, yo lo hago. No es que funcione. Porque lo dice Dios, yo lo hago. No porque funciona. Porque yo tengo un Dios de milagros. Entonces las cosas para mí lógicas a veces como que no funcionarían, pero funcionan. Porque son de Dios. Entonces hay que tener cuidado con eso. Porque les digo, sí, nos engaña bien feo el enemigo, ¿no? Y uno que a veces pues, se pasa ahí meditando, ¿no? ¿Pero por qué? Y todos vamos solitos al matadero, solitos. Nadie nos obliga por pereza. Entonces tengan cuidado, ¿ok? Déjenme, voy a leer las preguntas. Bueno, aquí las voy a leer. Es que luego no leo muy bien. Dice... No, ahora no, porque como ahora sí los estoy viendo, por eso ya cuando me pongo a hablar con ustedes prefiero voltear la cámara, porque el rompecabezas siempre me aparece cuando estamos hablando a la mitad de algo. Sí, ahorita voy a hacerles como un documento de las fuentes confiables para que tengan ahí algunas. ¿Y qué pasa si la fuente de los testigos de Jehová? O sea, ¿qué pasa? Pues nada más tendrías que corregir eso y ver qué. Acuérdense que los testigos de Jehová no comparten la doctrina fundamental de nosotros, que Cristo es Dios. Entonces, ahí pues es una doctrina fundamental. Por eso, aunque ellos tengan la Biblia, aunque es un poquito modificada, no son parte del cristianismo. Ellos son testigos de Jehová. Porque Cristo es Dios. Tenemos un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al tú creer que Jesús no es Dios, sino que es un profeta, que es muy bueno, que es hermano, lo que sea, ya, no es cristianismo. Por eso nosotros no tomamos fuentes de testigos de Jehová. Más sin embargo, a veces ellos dan estudios hasta que ya empiezan ahí a meterte una doctrina extraña, que son a veces bíblicos. O sea, que te van presentando el evangelio, no sé qué. La mayoría de las cosas que enseñan en esos estudios, pues están como que medio bien. Y luego ya te empiezan a decir, no, mira, es que Jesús es nada más un profeta. Y ya es como, gracias, pero no. Pero tú tienes que saber eso de antemano para no irte con la finta. Entonces, por eso les digo, si ustedes están nuevos, yo no les recomiendo, porque es un peligro muy grande, porque tú no te das cuenta cuando ya te metieron una mentira. Pero si tú ya estás más maduro, pues hasta le puedes decir, mira, o sea, con la misma Biblia que ellos tienen, los empiezas a evangelizar. Pero el chiste es tú irlos a evangelizar y no que ellos te terminen evangelizando a ti, tú ya te fuiste, en lugar de ganarlos. Entonces hay ahí como un peligro un poquito, que para eso hay, pues, o sea, capacita personas para que vayan, se preparan, etc. No es ir a pelear, sino es ir a decir la verdad. Luego, ¿qué me recomiendas empezar con el estudio ¿Cómo me recomiendas empezar con el estudio de la Biblia? Primero, leyéndola completita. Porque si no tengo todo el contexto, como ya vimos en el círculo, ¿no? No puedo empezar a estudiar algo que yo no conozco en su totalidad. Va a estar muy difícil. Quizás esta herramienta de TikTok también te está quitando un grupo en la iglesia. No, porque yo sí tengo mis grupos en la iglesia. Entonces hay que tener en cuenta, y obviamente eso ya es en oración, ¿no? Cada quien sabe al ministerio o el propósito que tiene Dios con cada persona. Entonces es como si yo digo o empiezo a creer, eso se llama hombre de paja, ¿no? Empiezo a tomar un argumento y esa mentira la empiezo a desmenuzar y la pongo como si fuera verdad. O sea, una falacia, ¿no? Un hombre de paja. Eso se aprende en apologética. Es como si yo digo, no, por estar aquí llorando con los enfermos en el hospital, ¿sabes qué? Podría haber orado en mi iglesia. Ok, sí, tienes que orar en tu iglesia, pero también tienes que ir a ayudar al prójimo. ¿Quién? Ok, a ver, en mi iglesia me dijeron que yo estaba aquí y acá y esto. No, ¿sabes qué? Yo no puedo ser maestra de niños porque, ¿sabes qué? Yo podría estar allá adentro escuchando la prédica del pastor. No, o sea, es que hay cosas designadas para cada uno, y cuando uno es maestro, cuando uno es diácono, servidor, como ustedes le entiendan, es porque tiene responsabilidades, pero porque no deja de descuidar las otras. El peligro es que estemos aquí y dejemos de ir, pero también el peligro es solo estar dentro de la iglesia y no ser luz para el mundo, o no evangelizar, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener, les digo, desde la perspectiva individual de cada uno, dentro, o sea, obviamente en su congregación, pues orar y todo eso, ¿qué es lo que tú vas a hacer? ¿Qué es lo que Dios te dijo que hicieras? Como le dijo a Pedro, ¿no? Cuando estaba yendo ahí y quería ir el Juan, y el Pedro le dice, no, ¿tú qué? Y Jesús, ¿qué le dice? ¿Y a ti qué?
Si yo lo llamé, si yo quiero que esté aquí, ¿a ti qué? Tú concéntrate en lo tuyo, ¿ok? Pero si no estamos haciendo nada, si no vamos a la iglesia, si no leemos, si no oramos, si no estudiamos, ni siquiera compartimos, porque también hay un proceso, también cuando uno ya define bien su identidad en Cristo, que nos empieza a dar pena. No, yo no quiero ni siquiera poner una canción cristiana en mis redes sociales porque qué vergüenza. Entonces ahí les digo, tienen que tener mucha sabiduría ustedes, porque no somos Dios, no sabemos las intenciones del corazón de las demás personas. A veces nosotros mismos y tristemente entre cristianos nos desanimamos porque ponemos, uy, qué hipócrita tu canción, y tú no sabes que eso fue un reto bien grande que estaba trabajando el Espíritu Santo con esa persona porque le daba pena decir que era cristiana y tú juzgando mal, porque todos vamos a juzgar, pero aquí lo malo es juzgar mal. Entonces les digo, muchas veces como no somos sabios, somos muy impulsivos, atacamos en ver de por qué estar haciendo esto si ser egoísta. A ver, yo no he visto en ninguna otra parte, entonces les digo, tienen que ser sabios hasta para aconsejar, para ver, para comentar, para preguntar. Todo debe de reflejar siempre pues el carácter de Cristo. Y como nosotros no sabemos como Él qué piensa la otra persona, hay que ser sabios y preguntar. Recuerden, todo lo que queremos hacer es para edificar a la iglesia, no para destruirla. Pero si es por cuidado, o sea, que me pregunten, ¿no? Oye, hermana, ¿no crees que tú deberías estar mejor en un grupo de acá y acá? Y es diferente, ¿no? No, pues ahí te está quitando la oportunidad. No, acuérdense. Y varias veces, si ustedes ven las clases, les he dicho, este estudio no suplanta que tienen que tener pastor y una congregación, porque es muy fácil edificarse aquí sin tener ninguna responsabilidad. Y obviamente yo les dije, si estoy estudiando, qué bueno que me edifique a mí, no, eso también. Pero es para bendición de los demás. Si tú estás en tu casa solito, viendo nada más el celular, porque ni la tele, el celular, ¿a quién vas a edificar? ¿A quién más si no te congregas? ¿Quién más te va a corregir? ¿Quién más le vas a exigir que esté estudiando, que te esté revisando, que esté teniendo el cuidado de ti si estás solo sin congregarte? No se puede, es muy fácil. Entonces, así como está la mentira de que tú puedes edificar nada más en redes sociales, hay mucha gente que se ha acercado al cristianismo por un video en TikTok. Entonces, tienen que saber y tienen que ser sabios qué es lo que Dios les pide a cada uno después de prepararse. Pero, pues, si nosotros pues no estamos aquí, pues nunca nadie se va a enterar de nada. Entonces, ¿qué testigos y qué testimonio estamos dando? Es muy fácil ser iglesia dentro de las 4 paredes de un lugar, pero es que la iglesia no es el lugar, son las personas. Entonces, si a nosotros, a mí también en un momento me dio mucha pena, así como si yo ya sé, pero no quiero que nadie sepa, pues porque tu familia, o sea, en México casi todos son católicos, que la Virgencita, o sea, un relajo. Tienes que definirte, ve y sé luz, como dice la palabra, no se puede ser luz abajo de la mesa del Talmud, no sé para qué sirve. Entonces tienen que empezar, ustedes ya como personas maduras, si están comentando lo que sea, ¿cuáles son los procesos? A ver, la santificación cómo va, es progresiva, qué tipo de ministerio tiene. A ver, ya me metí al grupo, ya sé que solo el público objetivo son mujeres, porque yo sé que obviamente tienen que tener su pastor, que los varones ven temas bien diferentes, porque es una responsabilidad que gloria a Dios que yo no soy hombre, que yo soy mujer, porque híjole, estar al frente de una familia, y luego imagínate al frente de una congregación, no, o sea, por eso para mujeres y niños. Ya les dije, ustedes tienen el privilegio, si quieren, de estar viendo, porque yo sé, y eso es muy sabio, que hay muchos esposos que se ponen a escuchar lo que su esposa está haciendo. Y si ustedes son esposos o novios y no le revisan nada a su esposa, o sea, no porque, lo voy a revisar, controlar, sino por el cuidado de que así entran las falsas doctrinas. ¿Cuánto tiempo nos pasamos en redes sociales? ¿Ustedes creen que no nos va a llegar una falsa doctrina por ahí? Obvio. Entonces hay que estar revisando, así como lo hacemos con nuestros hijos, y si no lo hacemos con nuestros hijos también. Entonces hay que ser sabios. Mucho tiempo en TikTok, ¿para qué? Para una edificación. Por lo menos que 1 hora de su TikTok sea de edificación. Y ojalá así, cada vez más, que ustedes tengan más, pues, creadores de contenido, no sé cómo decirles, pues que los edifiquen. Hay muchas buenas fuentes, y esas fuentes o esas personas te van a decir, ve a la iglesia, tienes que tener un pastor, te vamos a decir lo mismo. Pero porque aquí estamos edificando a los que son nuevos, acuérdense, que le están haciendo la transición. Porque obviamente los que ya están en una iglesia, pues su pastor les dice, oye, está bien que estés ahí en TikTok, pero mira, acá hay un curso por parte de la iglesia, primero acá, porque estamos todos acá, este es nuestro contexto, etcétera. Pero hay personas
hay que dejar de ser egoístas también, que no son cristianas. Y así están aprendiendo y así se están acercando. Entonces, si ustedes ya saben, por eso no vemos temas tan complejos, así como la cuarta revelación. No. ¿Por qué? Porque tiene un público objetivo, porque estamos evangelizando, estamos enseñando a los nuevos. No me voy a poner aquí a dar un curso de teología sistemática, porque tampoco tengo el conocimiento. Por eso en temas bien profundos, pues le digo a mi esposo, oye, ven y da el curso, porque mira, tú sí, acá, yo no. Porque yo sé mi lugar, yo sé lo que soy, en Cristo, y sé para qué me llamó Cristo. Tengo una función y yo la sé, porque también eso de no saber tu propósito, no, hombre, te haces un relajo, ¿no? Y está también difícil. Pero ya cuando la sabes, ándale, dale duro y ahí en lo que te puso. Porque si no, hacemos lo mismo, un relajo. Pero tienen que tener eso en cuenta. Y hay que ser, como les digo, como les dije ayer, de edificación y de edificación, no de destrucción. Hay que ser muy sabios, porque como les digo, estamos siendo todo el tiempo testigos. Si uno ya dice, voy a enseñar la Biblia, o voy a orar, o voy a hacer lo que sea, ya tú estás ahí poniéndote en representación de alguien. Ese alguien es Jesús. Entonces, si tú haces algo mal, si tú te equivocas, tampoco es para condenarte y que no lo hagas, ¿no? Pero tienes que saber a quién estás representando. Entonces, como ese representante, como ese apóstol, o sea, ese enviado de parte de alguien, eso significa apóstol, tienes que ser íntegro y tienes que saber para qué, tu propósito, etc. Y ustedes también, si ustedes están aquí, pues es porque o son cristianos o quieren saber, entonces tienen que también ponerse pues la armadura o la representación y evitar hacer contiendas en los comentarios. Se pueden poner a hacer comentarios no sé, de herejías o lo que sea, pero hasta para eso hay lugares, ¿no? No aquí en TikTok, o sea, ¿TikTok para qué? Les digo, las redes sociales son un gran libro de evidencia para la gente nueva que tiene el orgullo todo lo que da. Porque alguien serio, de verdad, alguien maduro, no se va a poner a debatir en TikTok. Oye, hermano, te le escribes una carta, no sé qué, si me permite, a ver, aquí y acá. No aquí en un comentario. Pero les digo, cuando uno es nuevo, cuando uno está en su primer amor, sí pasa. Y no es que esté así como, ay, ya lo hice. No, pero evidencia que tenemos egoísmo. ¿Por qué? Porque pues yo lo que pienso así como va, y obviamente no hay una responsabilidad de que el hermano me diga, a ver, aquí está la prueba bíblica, no sé qué, me demuestras la tuya, no sé qué, y quedas exhibido mal. Pero es muy fácil atacar por redes sociales porque no exige nada. Entonces, por eso si se fijan, los que son nuevos o los que tienden a ser más orgullosos, digo todos, ¿no? Pero hay personas que más, siempre están duro y dale en redes sociales, no para edificar, sino para hacer un relajo, pero lo malo es que uno no se da cuenta de que está ensuciando su testimonio más importante, el testimonio de Cristo y de los cristianos en general, que si de por sí tenemos un muy mal testimonio, lo seguimos ensuciando y ensuciando. Y siempre les digo, ¿no? O sea, qué vergüenza que nos recuerden por andarnos ahí exhibiendo todos en lugar de edificarnos, que fue para lo que hizo la iglesia, ¿no? O sea, para la edificación, para darle gloria, y nosotros, pues, vergüenza. Pero, ay, gracias, Señor, que no es por nuestras obras, sino solo por tu sacrificio. En gracia, gracias. Ok, déjenme ver. Tienes un... Sí, no, del año pasado no tengo videos. Y sí me dijeron que los subiera, pero la verdad como que andaba muy saturada. Todavía no sabía qué hacer con las redes sociales. Hasta que puse como que orden, pero no, del año pasado no tengo y hubiera estado muy bien porque estuvimos leyendo y un poquito explicando, pero ahora sí toda la Biblia. La leímos completita. Pero no, de eso sí no tengo videos, no se quedó grabado, solo estuvimos aquí leyendo todos. Es que no sé cuándo se... Tengo esta Biblia, que esta fue la del año pasado, que fue la Reina Valera 1960, de apuntes. ¿Sí se escucha? No se escucha. Bueno, ya me dijeron que sí se escucha. Y la que vamos a estar utilizando este año va a ser la Biblia Inspira. ¿Ok? Creo que ya terminé con todas las preguntas porque ya me están saliendo los mensajes de si se escucha. Y pues nada más. Ahora no va a haber tarea porque quedó tarea dependiente de la tarea pasada. De hacer las dos palabras, más bien buscar dos palabras con este acróstico. ¿Se acuerdan del libro que ustedes quieran? Puede ser Mateo, Génesis, Apocalipsis, el que ustedes quieran. Y ya nada más lo ponen ahí y les animo a que lo suban, porque cuando ustedes suben su tarea, otras personas se animan.
Ustedes se dan cuenta, cuando alguien sube la tarea, empiezan a subir todos los demás las tareas. Entonces hay que también pues ayudar a los demás que les cuesta trabajo. Ya saben que tienen recursos para, si ustedes no se sienten tan expertos, ya les subí un documento en donde pueden recortar las cosas que yo les hice y pegarlas en su tarea para que no les dé vergüenza. No, aquí no existe eso de la vergüenza. Todos estamos aprendiendo. Ya la belleza de las tareas es una añadidura, ¿no? Y lo tienen todos. Dice, sí, les estoy enseñando a estudiar la Biblia porque esto que estamos haciendo es independiente del libro o carta, evangelio que ustedes quieran. Estos filtros, estas reglas de hermenéutica, lo que estamos haciendo, aplican, les digo, para la Biblia, porque es hermenéutica bíblica, pero también hay hermenéutica de otros documentos históricos, todo eso. Entonces, sí, esto que ustedes están aprendiendo en estas clases lo pueden aplicar a cualquier libro de la Biblia para que lo puedan estudiar con mayor detenimiento. ¿Ok? Ahorita yo los voy a empezar a agregar, ¿ok? Acuérdense, pueden agregarse con este código QR que está ahí en mis historias y ahorita en cuanto termine el live, descargo el video, lo subo a YouTube y después empiezo a aceptar a todos en el grupo de WhatsApp, ¿ok? Para que no se sientan frustrados de que todavía no pueden estar en el grupo, tengo que aceptarlos y ya pueden estar, ¿ok? Pues ya sin nada más que decir, nos vemos el día de mañana, por favor hagan su tarea del día de ayer, ¿ok? Nos vemos el día de mañana a las 12 del mediodía. Ok. Puedes empezar por las clases en YouTube. Vete desde el video 1 hasta allá ahorita. Porque si ya tenemos más contenido, o sea, más tiempo, más información, que yo ya como que no la vuelvo a retomar. Entonces, si te sientes perdida, para eso están los videos ahí en YouTube, para que con calma vayan viendo. Les digo, no de manera perezosa, sino diligente, pero entendiendo. De nada sirve que estén aquí sin entender nada. Para eso se quedan grabadas. ¿Ok? Bendiciones, que tengan excelente día.